Bienvenidos de nuevo, estimados estudiantes. En la sesión anterior hablamos de paros químicos. Hoy vamos a hablar de paros ambientales. El ahogamiento es una de las principales causas de muerte accidental en el mundo, afectando a niños y jóvenes llenos de vida. Pero el ahogamiento es un animal diferente al paro cardíaco del abuelo con hipertensión. Es un evento fundamentalmente hipóxico, y si ustedes aplican el algoritmo estándar de compresiones primero, van a fallar. Hoy vamos a entender la fisiopatología de la sumersión, por qué el agua dulce y salada nos importan menos de lo que creemos, y por qué el protocolo ABC regresa triunfante en este escenario. Primero, limpiemos nuestro vocabulario. Olvídense de términos como casi ahogamiento, ahogamiento seco o ahogamiento húmedo. Esos términos son confusos y ya no se usan. La definición moderna es simple. Ahogamiento es el proceso de sufrir dificultades respiratorias por sumersión en un líquido. El resultado es muerte, morbilidad o recuperación completa. Y una regla de oro clínica. En la calle, asumimos que todos los pacientes ahogados tienen los pulmones mojados y sufren de hipoxia. No pierdan tiempo tratando de adivinar si fue seco. Entendamos la secuencia de la muerte en el agua. La víctima lucha, entra en pánico y aspira un poco de agua. Esto provoca un laringoespasmo, un cierre reflejo de la glotis. La persona deja de respirar, traga agua hacia el estómago y la hipoxia sube. Llega un punto de ruptura, donde el cerebro, desesperado por aire, relaja la glotis y la víctima hace una inspiración final agónica bajo el agua. Ahí entra el líquido a los pulmones. ¿Qué pasa cuando entra el agua? Si es agua dulce, hipotónica, lava el surfactante pulmonar. El surfactante es el jabón natural que mantiene los alvéolos abiertos. Sin él, los alvéolos colapsan y tenemos atelectasia. Si es agua salada, hipertónica, atrae el líquido de la sangre hacia los pulmones, causando un edema pulmonar masivo. En ambos casos, el resultado final es el mismo para ustedes: alteración severa de la ventilación, perfusión, B por Q. La sangre pasa por el pulmón, pero no recoge oxígeno. Esa sangre hipóxica llega al corazón y al cerebro, causando paro cardíaco anóxico. El corazón se para porque le falta oxígeno, no por un problema eléctrico primario. Por esta razón fisiológica, el algoritmo de reanimación cambia. En un ahogado, las compresiones torácicas solas solo mueven sangre sin oxígeno. No sirven. Necesitamos oxigenar esa sangre primero. Retornamos al ABC, vía aérea, ventilación, compresiones. Una vez que sacan a la víctima a tierra firme o a un bote, si no respira, su primera acción es dar 5 ventilaciones de rescate iniciales. ¿Por qué 5? Porque los pulmones del ahogado están rígidos, llenos de agua y sin surfactante. Las primeras ventilaciones son difíciles, hay mucha resistencia. Necesitamos insistir para vencer esa resistencia, desplazar el agua y reexpandir los alvéolos. El objetivo es forzar la entrada de oxígeno antes de preocuparnos por el latido. Después de esas 5 ventilaciones, si no hay respuesta, entonces sí iniciamos ciclos de 30 compresiones y 2 ventilaciones. Quiero ser muy enfático en un mito que mata gente: la maniobra de Heimlich para sacar el agua. Ustedes han visto en las películas que el rescatista comprime el estómago y la víctima escupe un chorro de agua y revive. Eso es falso y peligroso. La mayor parte del agua que traga una víctima está en el estómago, no en los pulmones. Si ustedes hacen Heimlich, van a provocar que la víctima vomite todo ese contenido gástrico. Y como está inconsciente, va a aspirar ese vómito ácido hacia sus pulmones, causando una neumonía química terrible. Las guías internacionales prohíben esto. No pierdan tiempo sacando agua, metan aire. Ahora hablemos de la seguridad del rescatista. El ahogamiento presenta riesgos únicos. Una víctima en pánico es una trampa mortal. Tratará de treparse encima de ustedes para respirar, hundiéndolos en el proceso. Si no son nadadores de rescate certificados, no entren al agua. Usen la jerarquía: alcanzar con una rama, lanzar, una cuerda, remar, un bote y solo al final ir, nadar. Y si son rescatistas entrenados y están en el agua con una víctima inconsciente que no respira, pueden iniciar ventilaciones en el agua si el traslado a la orilla demora.
pero nunca intenten compresiones en el agua. No se puede comprimir el tórax contra el agua, el cuerpo se hunde. Solo ventilen y extraigan rápido. Un factor interesante es la temperatura del agua. En nuestros Andes, las lagunas son heladas. El agua fría puede desencadenar el reflejo de inmersión, que baja la frecuencia cardíaca y redistribuye la sangre al cerebro y corazón, protegiéndolos. Especialmente en niños pequeños, esto puede extender la ventana de supervivencia. Hemos visto casos de recuperación neurológica completa tras 30 o 40 minutos bajo el agua helada. Por eso, la regla de oro es: nadie está muerto hasta que está caliente y muerto. No detengan la reanimación en la orilla porque el paciente está frío y cianótico. Trasladen con RCP continua y dejen que el hospital lo recaliente antes de declararlo fallecido. En cuanto al manejo de la vía aérea, prepárense para el vómito. Más del 65% de las víctimas de ahogamiento vomitan durante la reanimación porque tragaron agua y porque les estamos insuflando aire. Si vomita, no entren en pánico. Detengan la RCP, giren al paciente de lado en bloque para proteger la columna, limpien la boca con el dedo o succión y regresen a la RCP inmediatamente. Legalmente, en Ecuador, realizar maniobras contraindicadas, como el Heimlich en ahogados, podría considerarse impericia, ya que va en contra de la Lex Artis actual. Su protección es seguir el protocolo. 5 ventilaciones iniciales, RCP 30A2, manejo de vía aérea y traslado. Documenten: paciente rescatado de sumersión, apnea, se inician 5 ventilaciones de rescate y RCP según protocolo de ahogamiento. Para concluir, el ahogamiento y la intoxicación por opioides son emergencias donde el corazón es una víctima inocente. La causa es la falta de aire. En estos casos, la ventilación no es negociable, es la piedra angular de la supervivencia. Ustedes, como tecnólogos, deben tener la flexibilidad mental para cambiar de algoritmo según la causa. No sean robots de compresiones, sean clínicos que entienden la fisiopatología. Salvar a un ahogado o a un intoxicado requiere oxígeno primero. Vamos a sumergirnos en la biofísica del pulmón injuriado y en la gestión de complicaciones que son la pesadilla del reanimador en el agua. Hablamos de las 5 ventilaciones de rescate, pero quiero que entiendan por qué son tan difíciles de ejecutar. Los pulmones de un ahogado no son como los de un paciente normal. Están rígidos. El agua, al lavar el surfactante o llenar los alvéolos, reduce drásticamente la distensibilidad pulmonar. Cuando ustedes aprieten la bolsa, van a sentir una resistencia enorme, como si intentaran inflar una llanta de camión con la boca. ¿Es normal? Tienen que presurizar la vía aérea para vencer esa resistencia, desplazar el fluido y reclutar los alvéolos colapsados. A menudo, las primeras ventilaciones no logran elevar el tórax visiblemente. No se rindan, ajusten la posición de la cabeza, aseguren el sello y vuelvan a intentar. Esas primeras ventilaciones son las que rompen el ciclo de la hipoxia. Un fenómeno fisiológico fascinante que vemos en nuestros Andes ecuatorianos es la protección por hipotermia. Nuestras lagunas como el Quilotoa o el Cuicocha o los ríos de montaña tienen temperaturas muy bajas, a menudo menores a 5 grados centígrados. Cuando una persona, especialmente un niño, se sumerge en esta agua helada, se activa el reflejo de inmersión de los mamíferos. Este es un reflejo primitivo potente. Al tocar el agua fría a la cara, el nervio vago ordena una bradicardia extrema, el corazón late muy lento para ahorrar energía, y una vasoconstricción periférica masiva, desviando toda la sangre oxigenada exclusivamente al cerebro y al corazón. Esto reduce el metabolismo celular a un estado casi de hibernación. Clínicamente, esto significa que la ventana de supervivencia se extiende. Hemos visto casos de recuperación neurológica completa tras 30, 40 o incluso 60 minutos de sumersión en agua helada. Por eso, la máxima de nadie está muerto hasta que está caliente y muerto es ley. Si sacan a un niño del agua fría, cianótico, sin pulso y con las pupilas fijas, no lo declaren muerto en la orilla. Inicien RCP vigorosa, trasladen y permitan que el hospital realice el recalentamiento activo interno.
Solo cuando la temperatura central supera los 32 grados y no hay respuesta, se puede considerar el cese de esfuerzos. Ahora enfrentemos la realidad sucia del ahogamiento, el vómito. Es casi una certeza. Más del 65% de las víctimas vomitan porque tragaron agua durante la lucha y porque nosotros les insuflamos aire al estómago al intentar ventilarlos. El vómito es peligroso porque obstruye la vía aérea y causa neumonía química si se aspira. ¿Qué hacen si están ventilando y ven salir contenido gástrico? No entren en pánico, detengan la ventilación inmediatamente. Giren al paciente en bloque hacia un lado, de cúbito lateral, manteniendo el control de la cabeza si hay sospecha de trauma cervical. Usen sus dedos, técnica de barrido, o un succionador para limpiar la boca y la faringe visible. Una vez despejado, regresen al paciente a posición supina y reanuden la RCP inmediatamente. La rapidez en esta maniobra de lock roll o giro en bloque es vital para minimizar el tiempo sin compresiones y evitar la aspiración profunda. Hablemos también de la seguridad en el rescate acuático desde una perspectiva táctica. La mnemotecnia, alcanzar, lanzar, remar, ir, no es solo una rima, es una jerarquía de supervivencia. Un paciente que se está ahogando entra en una respuesta instintiva de ahogamiento. No puede gritar, no puede saludar, solo puede luchar verticalmente para sacar la boca del agua. Si ustedes se acercan nadando, él no los verá como un salvador, los verá como una boya. Se les subirá encima con una fuerza sobrehumana generada por el pánico y los hundirá. Incluso los nadadores expertos mueren así. Por eso, entrar al agua, es el último recurso y solo con equipo de flotación. Si están en el agua, la prioridad es mantener la vía aérea de la víctima fuera del agua. Si la víctima no respira, pueden intentar ventilaciones de rescate en el agua, in-water resuscitation, si tienen un dispositivo de flotación que los sostenga a ambos. Pero olvídense de las compresiones torácicas en el agua. Es físicamente imposible comprimir el tórax eficazmente porque el cuerpo se hunde en el medio líquido. En el agua solo ventilamos. Las compresiones esperan a la tierra firme o al bote. Finalmente, sobre el mito de la maniobra de Heimlich. Quiero ser muy claro porque esto tiene implicaciones legales de mala práctica por impericia. No existe un tapón de agua en los pulmones que se pueda expulsar. El agua en los pulmones se absorbe o se vuelve espuma. La mayor parte del agua está en el estómago. Si ustedes comprimen el abdomen con la maniobra de Heimlich, van a provocar una regurgitación masiva. El paciente, que está inconsciente y sin reflejos protectores, va a aspirar todo ese vómito ácido. Esto complica el cuadro con una neumonitis química severa y obstrucción sólida de la vía aérea. Las guías actuales prohíben explícitamente esta maniobra como primera línea en ahogamiento. Si la realizan y el paciente muere por aspiración, han cometido una negligencia técnica grave. Su trabajo es oxigenar, no desahogar el estómago. En resumen, el ahogamiento es un desafío de hipoxia y acidosis. Su éxito depende de la rapidez con la que inicien esas 5 ventilaciones iniciales para reclutar los pulmones rígidos, de su perseverancia en la RCP durante el transporte, especialmente en hipotermia, y de su habilidad para manejar la vía aérea ante la presencia inevitable de vómito y espuma. Ustedes son la línea de vida entre el agua y la recuperación. Esa es la lección de hoy. Muchas gracias y nos vemos en la práctica para simular estos escenarios.